Ok. Qué tal, amigos de Julio en América, el show de tu comunidad? Como siempre, volviendo a sus hogares, aquí hoy día 20 de mayo del año 2020, desde Corona Queens, New York, el centro de la pandemia, pero estamos vivos, gracias a Dios. Y hoy día quería tocar un tema muy especial, dado que nuestra comunidad peruana, una comunidad pujante, luchadora, y que la gran mayoría de peruanos se encuentra aquí en la costa este de los Estados Unidos, especialmente entre Nueva York, New Jersey y Connecticut, queríamos analizar la pandemia en el Perú. Actualmente hoy día ya estamos en el día 66 del estado de emergencia y aislamiento social, y estamos llegando a casi 3.004 fallecidos. Eh, 104.000 infectados. Hemos pasado la barrera de los 100.000. Y para esto, para esta noche, quería invitar no a los políticos, sino a los científicos, a las personas, a los médicos que creo que nos van a dar con veracidad cuál es realmente la situación con respecto a la pandemia en el Perú, ¿no? Y tenemos con nosotros al doctor Luis Villar Bonilla, Medicina Interna, Hospital Rebagliati, jefe de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín. Doctor Luis Villar, muy buenas Buenas noches. noches. Buenas También, noches, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde Lima. y también nos acompaña el doctor Ricardo Valdivia, que es anestesiólogo cardiovascular, también se dedica a la medicina familiar, egresado de la Universidad de Indiana, aquí en los Estados Unidos, y también de la Universidad Mayor de San Marcos. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches, Julito. Disculpa por el gorrito, porque ya el pelo lo tengo inmenso, así que no hay otra. No te preocupes. Y también nos acompaña también el periodista de APP Noticias, también ha sido corresponsal de RPP, Carlos Eduardo Dávila Cuadros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Desde Lima, Perú. Julio, buenas. Bien, bien, Julio, buenas noches, doctor Villar, buenas noches, doctor Ricardo Valdivia, un abrazo desde Lima, Perú también, ¿eh? Un abrazo. Bueno, empezamos con este cuadro, ¿no? Que nos dice, ¿no? Esta cifra, confirmado 104.000 personas, 41.000 personas recuperadas, 3.024 muertos en el Perú. Doctor Villa, por favor, su palabra. Bueno, es realmente, no digamos inesperado, pero creíamos que iba a llegar incluso a un poco más, quizás. Es evidente que la cuarentena disminuyó ese volumen, pero no se ha conseguido contener realmente la diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces, no ha sido un desastre, pero no se ha logrado los objetivos de una cuarentena y el sacrificio creo que ha sido mayor que el beneficio. Eso es lo que podría decir. Las cifras no son difíciles de analizar. Si uno las analiza así en crudo, pareciera que no estamos tan mal en el sentido ¿no? En el sentido de la mortalidad, pero definitivamente tenemos una cantidad de casos por millón de habitantes que es quizás la más alta, es la más alta de Latinoamérica. No estamos en un segundo lugar como creemos, sino tenemos la más alta de Latinoamérica, ¿no? Y no logramos contener la transmisión. O sea, se supone que en 30 días máximo de encierro debimos haber detenido la transmisión. Esa es una cifra que yo también soy epidemiólogo, de hecho tengo una maestría en epidemiología, y es una cifra que nosotros utilizamos que se llama el RO, que es un factor que te mide la transmisión. O sea, el RO inicial fue alrededor de entre 3 y 4, 3.6 aproximadamente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cada infectado transmitía a 3.6 personas. Pongámosle 3 personas, ¿no? Por día. Y hemos logrado bajar eso a 1.13. Pero nos hemos estacionado hace 2 semanas en ese número. 1.13. ¿Y a cuánto debes llegar? Debimos llegar al mes de cuarentena, debimos haber llegado a menos de 1. Esa era la meta. O sea, no se alcanzó las metas,
cosa que nunca se dice, porque en realidad quien habla es persona no técnica, ¿no? Entonces el presidente habla de muchas cosas, pero no dice, no habla sobre esta meta. La meta principal es disminuir el RO. El RO no lo logramos bajar a menos de 1, y esa era la meta máximo. 30 días debimos haber controlado el RO, ¿no? O sea, Chile lo logró, por ejemplo, ¿no? Chile lo logró, por eso levantó sus medidas y ha vuelto a instaurarlas porque su RO volvió a incrementarse. O sea, esto se va a dar muchas veces. Entonces, lastimosamente esta enfermedad es así, ¿no? Pero en 60 y... ¿Cuánto tenemos? 65 días de encierro. 66. 66, no hemos logrado contener el RO y seguimos encerrados. Y sobre todo el costo económico también, ¿no? Exactamente. Brutal, sí. Y psicológico y psiquiátrico. Sí. Chile ha caído 3%, nosotros 16%. Increíble, increíble. Increíble, sí. Ricardo, por favor, tu opinión. Mi opinión es que ha habido un manejo pésimo, llevado a cabo por personas de que, para ser sinceros, todo este tiempo han vivido el trabajo. Es decir, sueldos de oro, asesores, el mismo ministro de Interior, de Salud, fue asesor un tiempo. Y las cosas, a pesar de que han tenido un sueldo significativo, teniendo el dinero significativo, porque es la primera vez en la historia del Perú que hay tanto dinero disponible, no han sabido administrar. La principal idea de la cuarentena es, como decía mi colega Lucho, Luis, es parar la infección. Pero en esos 2 meses tú paras la infección con una razón, para habilitar tu servicio de salud. No se hizo. Hemos escuchado todos los casos del oxígeno, que la gente se muere por oxígeno, que no hay camas, y hay camas, pero lo que pasa es personal. Cosas tan simples como renovar un contrato. Hay médicos que están trabajando desde septiembre sin pago, porque nunca les robaron el contrato. Pero, ¿cuál es la solución? Traer médicos cubanos. Entonces ha habido muchos errores gráficos que definitivamente desautorizan a estas personas como una gente capaz. Creo que siempre en estos problemas de salud en todos los países, siempre la política se escucha más al político que al científico. Sí, pues. Y la voz del pueblo nos dice, Carlos Enrique, ¿cómo estás, Dávila? ¿Qué nos puedes decir tú desde Lima, Perú, sobre esta crisis de la pandemia en el Perú? Mira, Julio, a lo que ya han dicho los distinguidos invitados doctores, y voy a parafrasear lo que ha dicho lo que ha dicho el doctor en cuanto a mucho sacrificio y poco beneficio. A la parte médica, a la parte técnica, yo le agregaría un factor importantísimo, que es la carencia total de educación de la ciudadanía para asumir, para asimilar que nos tenemos que autocuidar. No hay una responsabilidad al margen de cualquier necesidad que haya permitido reforzar las acciones médicas y lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Esto, como he dicho, va a continuar mientras el ciudadano no asuma su responsabilidad como tal y se dé cuenta perfectamente qué es lo que puede pasar. Así de simple. Vamos a ver un video antes de continuar que habla un poco lo que está pasando en nuestro país, el Perú. Veamos, por favor. Perú fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y la más restrictiva. Pero más de 50 días después, el país superó los 50.000 casos de coronavirus confirmados y es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca al pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura.
Pero también en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia. Tenemos colegas, tecnólogos médicos contagiados. Están en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar, estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas. Desde el 15 de marzo el gobierno peruano fue extendiendo la cuarentena en principio hasta el 10 de mayo, una medida que frenó la economía, en especial la del sector informal, que representa más del 70% de la fuerza laboral, unos 9 millones de personas. Según una encuesta publicada esta semana, prácticamente la mitad de los peruanos está de acuerdo con el reinicio de las actividades paulatinas, una idea que no recomienda la Organización Panamericana de la Salud para varios países del continente americano, entre ellos Perú. Estamos viendo casos que se duplican en 4 días o menos. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Medidas que por el momento en Perú no parecen alcanzar para frenar el avance de la pandemia. Bueno, muy triste lo que pasa en nuestro país. Doctor Luis Villar, ya estamos como se puede decir, caramba, 67 días de estado de emergencia, aislamiento social, con una pandemia que sigue avanzando, con un estrés económico que cada día vamos peor. ¿Y qué soluciones ve usted en el aspecto médico? ¿Qué nos puede decir? Mire, realmente el esfuerzo que ha hecho el gremio médico es tremendo, porque hemos creado camas de UCI donde no habían. O sea, prácticamente hemos triplicado el número de camas de UCI con el que empezamos. Incluso yo diría cuatriplicado, porque hemos llegado casi a 1.000 camas libres. O sea, una de las cosas que hay que diferenciar en las cifras es que nosotros siempre informamos desde el principio las camas libres para COVID, o sea, al margen de las camas que son de UCI usual. O sea, usted entenderá que siempre hay gente que necesita cuidados intensivos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces nosotros siempre trabajamos sobre la base de las camas libres para COVID. Por eso que empezamos con 276 y hoy estamos en 1.000 para COVID. Eso ha sido un logro impresionante, ¿no? Ha sido un trabajo netamente médico, o sea, nos ha costado no solamente sacrificios de un montón de unidades, de colegas, sino que ha sido la industria privada la que más ha apoyado. El Estado ha sido, en primer lugar, el Estado fracasó en todas sus compras. Entonces, prácticamente los médicos han tenido que enfrentar con sus propios recursos, inventando recursos. Ha habido universidades que han creado, han fabricado ventiladores, han reparado ventiladores, y ha sido la empresa privada la que nos ha traído los ventiladores. Los únicos ventiladores que han llegado prácticamente al país fueron comprados por el Concitec, la CONFIEP. Y entonces tenemos ahí ¿qué nos dice eso? Que el Estado tuvo una actitud que todo el mundo lo aplaudió al principio, que fue cerrar, hacer la cuarentena, pero eso fue, como se dice, una medida hasta cierto punto populista, pero no tuvo un plan detrás de esa cuarentena. Claro, o sea, como se puede decir, todo el mundo, ciertos sectores no está en contra, pero estamos de acuerdo que se empezó bien, pero no se tenía el plan B para decir. Ahora, el gran problema es que uno hace cuarentena, justamente la idea era, y así empezamos muchos a apoyar, me incluyo, con la idea de crear estas camas que se lograron, pero se tenía que hacer otras cosas más. Se tenía que identificar los grupos de riesgo, se tenía que comprar pruebas moleculares, 2 cosas que no se hicieron. Nunca se identificó los grupos de riesgo, recién se están haciendo hace 20, 30 días. No se compraron pruebas moleculares porque se dejaron pasar. Pero, disculpe, doctor Villar, ¿no se compraron pruebas moleculares por qué?
porque el Estado no tenía dinero. No, por falta de gestión. Falta de gestión, así es. Primero, falta de gestión de la ministra Inostroza, que yo no sé cómo se les ocurrió. Yo el año pasado, cuando la nombraron ella ministra, yo tengo un medio donde siempre escribo, puse que era un absurdo. Solamente a la ministra Inostroza la pusieron solamente porque fue la primera mujer general de la policía. No tenía otro pergamino. Y ese fue su mérito. Así, eso fue su mérito. Y realmente fracasó en todo. Cuando la sacan a la ministra Inostroza, colocan a Víctor Zamora, un hombre de izquierda que rompió rápidamente toda posibilidad de contrato de compra con Estados Unidos. Pero Lucho, disculpa que te interrumpa, tú y yo lo hemos conocido en la universidad. A Víctor, sí, no era, claro. No era un hombre de izquierda común y corriente, era un marxista, leninista, primo hermano de Sendero. Claro, yo a Víctor Zamora en la universidad lo enfrenté N veces porque éramos de grupos contrapuestos. O sea, yo defendía mi promoción y él defendía Sendero. Esa era la realidad en esa época, ¿no? O sea, ustedes han sido compañeros en la universidad. Claro, hemos sido compañeros de promoción y siempre hemos estado en la dirección de la promoción y nosotros teníamos en esa época que luchar contra la carencia y contra Sendero. Y Sendero era pues apoyado por los grupos de izquierda donde estaba Víctor Zamora, ¿no? Entonces, esa era la realidad. Entonces, lamentablemente a Víctor Zamora lo lleva demasiado su izquierdismo y rompió una serie de posibilidades de contratos. Miró solamente a China, lo cual recién está llegando y vamos a ver si funciona lo que está trayendo de China. Miró solamente a Cuba. Ha traído médicos cubanos que no sabe para qué. Tenemos 500 médicos jóvenes sin contrato. Esa es otra de las cosas que no entiendo. Absurda. Tenemos 500 médicos jóvenes. Eso, si ves de la óptica política, desgraciadamente, y el comunismo en progreso, tiene mucha lógica. Así es. Hacen la cosa tan mal que pareciera que quieren que todo fracase y que sea un caos. Si tú lo piensas de esa manera, hay que observar y ser cauteloso, ¿no? ¿Cómo llegó Chávez al poder? ¿Cómo llegó Castro al poder? Aprovechándose los insazones graves totales en el país, ¿no? Claro, claro. Así es. Y lo peor de todo es que este doctor Zamora rompió un precepto básico que todo epidemiólogo sabemos, todo salubrista sabe, que es que ante una emergencia, ante un desastre, ante una guerra, en la primera línea uno tiene que salvar primero al médico, que es el que puede salvar más vidas. Entonces se le pidió ayudarnos, ni siquiera se le pidió dinero, se le pidió que nos ayudara para poder traer a los médicos enfermos, para poder salvarlos, y simplemente su respuesta fue, todos somos iguales ante la ley. O sea, el médico que estaba en Iquitos muriendo, y así es como han muerto hasta ahora 20 médicos en Iquitos, todos son iguales ante la ley. Y ofendió no solamente rompió un precepto básico, sino que al final de todo, el cuerpo médico peruano está en contra de él. Entonces, hoy en día hay desazón, ¿no? Hoy en día los médicos ya no tienen las mismas ganas de trabajar, ni de colaborar incluso, ¿no? Porque no hay pues una cabeza que... Así es. Sí, pero imagínese lo que usted me está diciendo, de que a los médicos, a los profesionales se le está debiendo dinero, así es. sus salarios, y más a eso, ¿no? Se está trayendo médicos del extranjero cuando hay tanto profesional. Y le están pagando, ¿cuánto es, Lucho, la cifra del pago a los cubanos? 12.000 soles. Claro, ojo que los 12.000 soles se les paga al gobierno cubano, claro, y el gobierno cubano le sigue dando su propina a los médicos. Claro. Así es, o sea, nunca reciben ese dinero. Pero lo peor de todo es que existe una desazón porque los médicos residentes, que nosotros sabemos que es un médico residente, porque todos ustedes lo ven en series de televisión, ¿no? Un médico residente prácticamente es el alma de un hospital. Y el médico residente sigue ganando, ¿no? Sigue ganando la mitad de lo que van a ganar estos médicos cubanos. Siguen ganando menos que los médicos generales que recién se acaban de contratar. O sea, hay un absurdo ahí, ¿no? Entonces, no se ha homologado. Los médicos residentes están haciendo 20 guardias al mes.
En el hospital Rebagliati, que es el hospital más grande, más importante, el que más pacientes COVID tiene, los médicos residentes están siendo explotados y les han puesto 20 guardias al mes. Y no tienen voz ni voto, porque hoy en día en el Perú no existe libertad. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, la libertad es ficticia, porque en realidad yo puedo decir esto en un medio como el de ustedes, porque están fuera del país. Esto jamás sería atendido por un medio nacional. Acá en Julio en América, por supuesto. Así es, por supuesto. Carlitos Dávila, ¿qué Dime. me puede decir al respecto? Mira, definitivamente en el momento que se mezcla la política con la necesidad nacional, especialmente en el aspecto de salud, esto ha trastocado definitivamente. A las aciagas expresiones del ministro de Zamora, hay que agregarle una serie de sazones de las diferentes autoridades que han estado tratando de manejar la situación y que de hecho sí de paso se les ha ido de la mano. Pero más que una opinión, quisiera trasladar una inquietud a los distinguidos doctores, al doctor Víctor, al doctor Villaya, al doctor Valdivia. Tenemos una ingente cantidad, y acá está la relación, de pacientes infectados. Lima 67.000, Callao más de 7.000, Lambayeque más de 5.000, Piura, Loreto, Trujillo, Ucayali más de 3.000, Ancash más de 2.000, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera darle la siguiente inquietud. Ustedes como especialistas, ¿qué percepción tienen? ¿Se fue de las manos médicamente? ¿Hay algo por hacer todavía para que estas personas que tenemos aquí, casi moribundas en algunos casos, tengan alguna posibilidad de salvarse, mis queridos doctores? Yo creo que absolutamente, ¿no? Pero lo primero que habría que hacer es sincerar las cifras, porque yo tengo, gracias a Dios, unos colegas con los cuales nos comunicamos permanentemente gracias a la tecnología, y muchos epidemiólogos como doctor Villar. Entonces, me cuentan pues de que el problema es que la infección persiste. Entonces, habría que hacer un cambio de timón fuerte y tomar medidas drásticas, que yo creo que ese presidente no tiene el nivel de testosterona que se necesita. Me explico. Por ejemplo, tendría que hacer un trabajo tipo Corea del Sur, Malasia, según el cual capturan, o entre comillas capturan, ¿no? Capturan la persona infectada, la aíslan y hace todo un completo aislamiento de sus contactos. Para eso hay que hacer un muestreo más masivo. Pero este gobierno no lo quiere hacer porque ahí va a saltar la cantidad de pacientes que hay, y también Lucho me puede ayudar en eso de que mucha gente muere en la calle, o muere en su casa, o muere camino al hospital, porque la gente no quiere ir al hospital, porque sabe que es un foco infeccioso ahora. Entonces, una vez que tengamos la cifra verdadera, se podría hacer un análisis, pero digamos que la tuviéramos. Lo primeramente que va a tener que pasar es lo de siempre, un lavado de manos estricto. Si van a dar bonos, que sean bonos a su casa, no hacer colas. Esto del pico de pala es una gran estupidez de algún comunista de ahí, ¿cómo se llama el árabe ese? Matuk, que lo hizo por cuestión de género. ¿Cómo vas a meter una emergencia nacional una cuestión de género? Y eso aumentó la infección. Mejor dicho, no hacer lo que los señores hicieron, sino una cosa completamente distinta. Comedores populares, activarlos desde un comienzo. ¿Por qué recién ahora? Bueno, ya, ¿qué importa? Fue tarde, que se haga. Y los colegios debería ir el ejército a repartir las comidas. Y ayudar a esta pobre gente que está en tránsito de una manera tan... En realidad, yo le diría que lo que no se ha hecho y se debería hacer es lo que debimos hacer y muchos reclamamos desde el principio. Hay un concepto básico en epidemiología que es el cerco epidemiológico. Y el cerco epidemiológico, por ejemplo, aquellos que leemos la bibliografía vuestra, o sea, americana toda la vida, por decir, hay una revista que tiene Estados Unidos que se publica cada semana, que es el Morbidity and Mortality Weekly Report, ¿no? Que es la revista básica donde uno ve las enfermedades en Estados Unidos muy bien controladas durante todo el mes. ¿Y qué hacen ahí? Cuando alguien tiene una diarrea en Estados Unidos, inmediatamente hacen un cerco epidemiológico. ¿Por qué? Porque eso no es normal en Estados Unidos. Entonces, el cerco epidemiológico es algo que no es
realmente necesitamos hacer. O sea, detectar, en cualquier circunstancia uno tiene que detectar el paciente o grupo de pacientes y cercarlo epidemiológicamente. No significa con policía ni nada por el estilo, sino testear a todos los que están alrededor y la zona controlarla con vigilancia epidemiológica. Entonces, eso es lo que se reclamó de un principio. Tenían que haber testeado y ubicado los casos. Y una vez que uno ubica los casos, evitas la diseminación. Entonces, si yo cercaba todos los casos, en 15 días rompías la transmisión. O sea, en 15 días, bien cercados los casos, se rompía la transmisión. Y eso es lo que no entendieron las autoridades, no entendió este gobierno, y dicho ese paso, probablemente no lo hicieron porque no compraron las pruebas a tiempo. Entonces, siguen tratando de justificar una compra de pruebas, ¿no? Una compra de pruebas rápidas y sin cambiar ese concepto. Tienen que entrar a pruebas moleculares, porque es la prueba molecular la que te va a definir en el lugar del acontecimiento quiénes están con infección, quiénes son infectantes en ese momento. En cambio, una prueba rápida solamente te va a dar la historia, quiénes estuvieron enfermos. ¿Se dan cuenta? Y esta diferencia es la que acá nos ha costado. O sea, hasta el día de hoy no podemos hacer un cerco epidemiológico. ¿Y qué va a suceder cuando se levante la cuarentena? O sea, lo que va a suceder es que todos los que hemos cumplido la cuarentena, que debemos ser un 75% de la población, o 70%, saldremos a contagiarnos. Entonces, igual, porque no va a haber cerco, entonces va a quedar todavía el virus dando vueltas y se va a dar un brote inmenso, ¿no? Un brote inmenso nuevamente. Perú fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y la más restrictiva, pero más de 50 días después, el país superó los 50.000 casos de coronavirus confirmados y es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca al pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura. Pero también en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia. Tenemos colegas, tecnólogos médicos contagiados. Están en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar, estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas. Desde el 15 de marzo, el gobierno peruano fue extendiendo la cuarentena en principio hasta el 10 de mayo, una medida que frenó la economía, en especial la del sector informal, que representa más del 70% de la fuerza laboral, unos 9 millones de personas. Según una encuesta publicada esta semana, prácticamente la mitad de los peruanos está de acuerdo con el reinicio de las actividades paulatinas, una idea que no recomienda la Organización Panamericana de la Salud para varios países del continente americano, entre ellos Perú. Estamos viendo casos que se duplican en 4 días o menos. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Medidas que por el momento en Perú no parecen alcanzar para frenar el avance de la pandemia. Bueno, doctor, pero hay algo que quiero yo acotar. El presidente Vizcarra dijo que las restricciones sociales, las mascarillas, van a seguir hasta después del 24 de mayo. Ahora, el Colegio Médico dice que hay que ampliar la emergencia sanitaria un mes más. Efectivamente, el Colegio Médico lo dice con voz técnica. Entonces el Colegio Médico lo está diciendo con voz técnica por lo que habíamos dicho hace un momento. O sea, no hay cerco epidemiológico, no va a haber manera de contener que todos los que salgan de la cuarentena se contagien casi inmediatamente. Entonces,
El problema es que va a venir un rebrote inmenso, ¿no? Un rebrote inmenso porque no hay capacidad de contención, porque Pero, no se han ampliado las pruebas moleculares. Sí. doctor Villar, siendo abogado del diablo, pero si en 2 meses no se ha hecho nada, en un mes o otro mes adentro, ¿qué te garantiza que se va a hacer algo? No, no es que esté de acuerdo, sino que, o sea, técnicamente eso va a suceder. Ahora, obviamente, tenemos que buscar una solución a eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de la cuarentena sin que se dé un rebrote? Porque un rebrote en las actuales circunstancias realmente colapsaría. O sea, ahorita, valgan verdades, nuestro sistema de salud está en el límite, pero todavía no estamos dejando a las personas morir sin ventiladores. Eso yo puedo dar fe de eso. O sea, realmente no estamos dejando en los hospitales morir a la gente. Lo que pasa es que hay gente que no llega al hospital, eso sí es cierto. Pero no está sucediendo lo que sucedió en España o en Italia, que tenían que escoger qué paciente entraba y qué paciente no. Pero el día de ayer ha salido el presidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos y ha dicho de que tienen que escoger una persona de 80, una de 40, le va el ventilador a una 40, o sea, escasez ya existe. Claro, de repente hay algunas circunstancias muy puntuales, pero todavía no estamos en ese nivel de dramatización que vamos a llegar si es que sucede que el rebrote. O sea, el problema va a ser que suceda un rebrote y que de donde estamos en este momento pasemos a un nivel superior. ¿Cómo hacemos eso? Pero Lucho, dicen en esas cosas siempre hay una segunda ola. Y típicamente la segunda ola es mayor que la primera. Claro, pero la segunda ola debió ser después de haber bajado. O sea, después de habernos recuperado. Claro, nunca bajó, pues. El problema es que nunca bajó. ¿Estamos en la primera todavía, entonces? Estamos en la primera y no se ha acabado. Y va a ser un rebrote sobre la primera. Entonces, el problema es eso. O sea, debió bajar y darnos tiempo para poder recuperarnos, ¿no? Y tener los servicios nuevamente para poder nuevamente habilitados. Reorganizarnos, ¿no? Pero en realidad estamos ahorita al tope. O sea, yo creo que ahorita lo que dice Velarde, se llama Valverde, el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, es cierto. O sea, ya están comenzando a escoger. Ya estamos llegando al límite. Pero no estamos, imagínense, sobre eso, nos traigan 1000 pacientes más para cuidados intensivos. ¿Dónde los metemos? Va a ser una mortandad, pero no solamente una mortandad, sino va a ser una situación dramática. Y eso va a pasar. Eso va a pasar si es que se abre sin ningún plan. El problema es que no hay plan. No hay plan. Con este ministro no encontramos plan. O sea, lamentablemente, este ministro se ha dedicado básicamente a lo social. Sus asesores son sociólogos en la gran mayoría. Incluso uno de ellos ha sido nuestro profesor, Arroyo. O sea, un sociólogo ultracomunista, ¿no? Que en nuestras clases defendía Sendero Luminoso. Es un tipo ultra, y es gente que en realidad nunca supo superar un problema en el país. Recuerden que fueron ellos los que asesoraron a Velasco, el desastre Velasco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces... En otras palabras, doctor Villar nos está diciendo a todos los peruanos que vivimos en el extranjero y que nos ven por el mundo, que prácticamente la forma en que se está llevando esta pandemia en el Perú es una forma política, no científica. Política. Exactamente, dice en el clavo. Y política. Y peor, ojalá que no sea así, que parece que quieren que la gente se muera y que haya un caos social y un levantamiento para su causa revolucionaria. Yo no creo que Vizcarra sea un mal hombre, yo creo que es un hombre equivocado, son dos cosas diferentes. Yo creo que Vizcarra tiene tanto miedo de errar, que lo que hace es seguir las encuestas, y no se puede, y es lo que ha hecho desde que entró. O sea, el hombre es populista, o sea, todo lo que hace está de acuerdo a lo que la gente, aparentemente, el consenso diga, ¿no? Pero Lucho, si las encuestas le dan 80% de aprobación, porque ¿quién va a creer eso? O sea, ni yo me la creo, así me lo dicen. No, o sea, definitivamente sus encuestas también son amañadas, pero no hay duda, porque uno lo encuesta en el día a día, no hay duda que la gente dice, hay que apoyar la cuarentena. Entonces,
¿no? Se están quedando sin trabajo, pero hay gente que dice hay que apoyar la cuarentena. Yo no digo que hay que desobedecer, sino que necesitamos que los técnicos verdaderos sean llamados. 6 técnicos buenos han renunciado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no renunciaron todos? Bueno, también sabemos que en nuestro medio la gente a veces tiene mucho miedo, ¿no? Pero no, yo no veo un médico realmente que esté de acuerdo con lo que se esté haciendo. O sea, un médico que esté enfrentando lo que tenemos que estar enfrentando todos los días, ¿no? Y viendo lo que estamos viendo todos los días con los pacientes. No hay nadie que esté de acuerdo con esta situación. Debemos esperar. ¿Qué debemos esperar? Debemos esperar a que el día viernes vuelva a postergar. Eso es, yo creo que eso todo da por cantado. A mí me da la impresión que igual va a postergar, porque tiene miedo. Tiene miedo a levantar. Pero lo que usted me está diciendo de la politización de la salud, yo creo que no solamente pasa en el Perú, ¿no? Está pasando también en Brasil. Miren con el presidente de Brasil, aquí mismo en los Estados Unidos, ¿no? Y realmente es muy grave porque se está jugando con la vida de mucha gente, ¿no? Es cierto. El problema es que... sí. No, te iba a decir nada más que hablando de Estados Unidos, ahorita, ayer, porque ahora en estos tiempos todo es ayer o hoy o hace 3 horas. Sí, ayer una funcionaria del estado de Florida le va a hacer juicio al estado de Florida porque la sacaron porque ella no quiso amañar las cifras. O sea, sí lo vi. En Estados Unidos también se cuestionaba, ¿no? Claro. Y definitivamente Trump quiere abrir y que se muera lo que se muera, pero su economía reactivar. Entonces, la política está en todas partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, no, doctor, abusando un poco con la confianza y también sabiendo de su experiencia, ¿cómo usted ve el desarrollo de la pandemia en los Estados Unidos? ¿Cómo usted lo ve? Miren, yo tengo una visión un poco, no sé, del punto de vista... Yo siempre he pensado que la salud y la economía tienen que ir de la mano. Es imposible, nosotros venimos de un país que manejó tan mal su economía en los años 70 y 80, que ejemplo de eso es la cantidad de gente que tuvimos que ver migrar, ¿no? La gente que tuvo que irse a buscar. Y ese es el gran problema, O sea, si nosotros seguimos destruyendo la economía, lo que va a venir en los próximos 2 años, no solamente es una catástrofe económica, sino que viene mayor cantidad de pobres, mucha gente que va a perder la posibilidad de salir adelante, muchos jóvenes que van a dejar de estudiar, mucho desempleo, mucho descontento social, y el descontento social siempre puede surgir, pues, lamentablemente, movimientos sediciosos y de todo tipo. Entonces, la cola que va a traer esto es tremendo. O sea, en Estados Unidos yo creo que definitivamente es un país donde la economía importa muchísimo, y estaban justamente en una competencia feroz con China. Y hasta cierto punto es entendible, ¿no? Y además tienen un presidente que se va a la reelección, así que es comprensible que tenga que priorizar la economía. Pero si ustedes me dieran por escoger, yo en el Perú priorizaría la economía. No es que quiera que se muera la gente, sino que más gente veo que se va a morir en los próximos años. El problema es, Lucho, de que la gente se está muriendo igual. Sí. Y la economía se está yendo al diablo, o sea que tenemos la doble combinación. ¿Por qué no hubiera hecho como Brasil? Abrió todo, no pasa nada, la economía sigue. Se muere gente, pero tienen un trabajo, sus hijos, sus primos, sus hermanos, sus tíos. Así es. O sea, no sacrificar, no ser tan extremista, no hemos ido ya a los extremos. O sea, ver la balanza. Un equilibrio. Así es. Claro. O sea, cuando uno habla de cuarentena, yo me he topado con algunos colegas fuera del país que me dicen que lo entendían como que la cuarentena era una restricción, una recomendación de no salir, pero no una prohibición. No, le digo, en el Perú está prohibido. Te meten a la cárcel si sales. Sí. Justo, perdón que le interrumpa, nuestro gran amigo Carlos Dávila me hizo, Julito nos dejó porque
su hijo lo estaba llevando en la computadora y creo que en el Perú a las 8 hay toque de queda, ¿no? Así es. Entonces, si no puede, o sea, ese tipo de restricciones no se pueden dar en la mayor parte de los países democráticos. Un país democrático verdadero no te puede confinar en tu casa. Lógico. O sea, cuando tú llamas cuarentena en otros sitios, no es una restricción total. No. Acá se ha dado una restricción total al estilo siglo Pero XIX. Lucho, brutal. disculpa que te interrumpa, pero muchos Sí. tienen que ser de idiosincrasia. Acá en Carolina, pues. por ejemplo, no es enforzada, es una recomendación, pero todo Así el es. mundo hace esa recomendación. Así es. Pero se da circunstancias económicas, circunstancias sociales, pero en el Perú yo veo a la gente que camina por todos los mercados, pero claro, es que, como tú decías al comienzo, 70 o 80% son informales. Sí. Es el pan de cada día, y si no salen, no comen. Sí, Sí. verdad. Sí, es verdad. Pero a lo que quiero llegar, creo, como una conclusión ya terminando este programa, y agradeciendo su visita, es que esta pandemia se tiene que tomar las medidas de acuerdo a cada país y de acuerdo a cada idiosincrasia, ¿no? Claro. Yo, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, en eso yo estoy de acuerdo, ¿no? No vas a comparar el cerrar la economía o reabrir la economía tan rápidamente en Carolina del Norte o en Texas como Nueva York, ¿no? Porque Claro, otro mundo distinto, ¿no? son mundos distintos, ¿no? Así es. Porque, por Dentro ejemplo, del mismo país. sí, lo mismo pasará en el Perú, ¿no? Y creo que no se puede generalizar una medida. Y yo me imagino, pues, imagínate una persona que vive, recuerda que en Lima creo que hay 3 millones el cordón de pobreza extrema, que está metido en un cerro con una casa con asteras, que no tiene agua ni desagüe, que esté metido ahí. ¿Cómo va a comer? Claro. No, incluso la gente dice, ¿cómo es posible que no puedan quedarse en su casa? Oiga, su casa es una habitación donde ahí se hace todo. Lógico. Es una habitación donde 6 personas hacen sus necesidades, tienen que comer, tienen que dormir. O sea, ¿cómo hacen para estar más bien metidos ahí las 24 horas? Es imposible. Y dicho sea de paso, después de 15 días se comieron todo lo que tenían. Lógico. Y no tienen refrigeradora. Así es. Y han tenido que salir a buscar definitivamente cómo subsistir. Por eso yo planteaba que se ha debido haber comedores del ejército en cada Claro, colegio claro. del Perú. Ese es algo, por ejemplo, que en el Perú estaba organizado. En el Perú estaba organizado que ante una circunstancia de emergencia, el mando lo tome un sistema nacional de defensa que lo maneja el ejército. Y el ejército está organizado para eso. Así es. Entonces, el sistema nacional de defensa, que lo que se creó en el segundo gobierno de Alan García, no porque sea Alan García, sino que lo crearon justo después del terremoto de Pisco, se creó ese sistema, y es lo que los valientes militares que todavía tienen, como dice Ricardo, testosterona, están saliendo a decir, ¿por qué este presidente no nos ha llamado si nosotros sabemos cómo hacerlo? O sea, lo que él no sabe hacer, nosotros lo sabemos hacer, están preparados. Es gente que se ha preparado, incluso ha llevado cursos y ya han enfrentado este tipo de situaciones. Entonces, ellos podrían organizar tranquilamente, pero no quieren. No quieren, ¿por qué? Porque la izquierda lo que más teme es meter al ejército. La izquierda no quiere que entre las Fuerzas Armadas. Ese es el gran problema. Una pregunta, doctor Villar, usted que está, yo vivo 24 años fuera del país, pero siempre sigo a través de las comunicaciones, y le voy a hacer una pregunta, yo sé la respuesta. En los últimos 20 años, ¿cuál ha sido el gobierno que más ha creado hospitales en el Perú? Alan García, segundo gobierno. Claro, los últimos 20 años después de Fujimori ha sido definitivamente el gobierno de García que hizo 48 hospitales. 48 hospitales. Porque ¿Cuántos ha hecho este gobierno? 0. ¿Cuántos hizo el gobierno de Ollantumala? Creo que 11, no, 11 creo. ¿11? 11, sí, 11 hospitales. Ya. De los cuales han inaugurado 5 durante este gobierno. Por eso eso es lo que inauguró, ¿no?
a última hora. Uno de ellos, el de ATE, ¿no? El de ATE estaba construido y nadie lo abría. 3 años construido, el equipamiento en cajas y nadie lo abría. O sea, me está diciendo usted que fuera vamos a hablar las cosas en serio. Los hospitales, o sea, la salud en el Perú ya estaba paupérrima hace muchos años también, ¿no? Claro. Siempre ha estado mal. Lo que pasa es que ahora ha saltado el chupo. Tuvo un buen momento en el periodo del 90, que nosotros lo hemos gozado, ahí empezamos nuestra carrera con Ricardo, y que apareció los programas de focalización del gasto, los programas de administración compartida, los CLAS, y entonces, miren, para darles un ejemplo, en el año 92, el Perú tenía 2.000 y pico puestos de salud a nivel nacional, y solamente 500 tenían médico. En el año 96, el Perú tenía más de 3.000 puestos de salud con médico. O sea, esa diferencia, nunca hemos llegado nuevamente a esa cifra. Entonces, lamentablemente, lo que se hizo en el gobierno de Fujimori, lo que nosotros llamamos los odiadores, yo no soy fujimorista, pero los odiadores... Estamos hablando lo que se hizo, nada más, ¿no? Lo que se hizo. Lo que se hizo en los 90 se deshizo en el gobierno de Paniagua y de Toledo, en salud. Y los grandes, los que se formaron en esa época, incluyendo Víctor Zamora, miren lo que le voy a decir, todos los rojos, incluyendo Víctor Zamora, se formaron en el gobierno de Fujimori. Y fueron funcionarios en el gobierno de Fujimori. Aprendieron y fueron enviados al extranjero. O sea, Zamora se fue a Londres, ¿no?, a la escuela de higiene, de salud pública, becado por el gobierno de Fujimori. ¿Pero aprobó o lo jalaron? Porque parece no, bueno, tú sabes que para esas becas uno solamente postula nomás. No hay que dar ningún examen. Me hubiera dicho para postular. Pero el asunto es que es increíble, o sea, cómo se deshizo lo hecho. Después de eso vino el segundo gobierno de Alan, ¿no? Que trató de reordenar las cosas. La salud pública hizo 48 hospitales, ¿no? Hizo 48 hospitales, volvió a abrir programas que se habían cerrado, y creó la idea de lo que era el SIS, el Sistema Integrado de Salud, y la salud para todos, o sea, tratar de universalizar la salud. Ya. ¿El SIS fue de Alan o de Toledo? No, el SIS viene de la época de Alan. Y ¿qué pasó en el gobierno de Humala? En el gobierno de Humala, como es algo que se creó en el gobierno anterior, soplaron la pluma y como siempre se quedó supuestamente para este gobierno. ¿Ustedes saben cuál es lo más curioso de este gobierno de Vizcarra? Que este año lo llamó Año de la Universalización de la Salud. O sea, lo mismo que se hizo... O la universalización de la muerte, ¿verdad? O sea, es una cosa increíble, ¿no? O sea, el tipo no da, como dice, no da clavo en madera para nada, ¿no? O sea, y cuando uno le pregunta, yo no sé por qué nadie le pregunta, usted prometió 80, cuando tomó el gobierno, hospitales. Dijo que él iba a 80 hospitales, que fue una cosa increíble. ¿Cómo puede prometer 80 hospitales? Yo lo escuché y no ha hecho uno. También prometió la meseta, pero la meseta fue un engaño, no sé por qué lo dijo. No, lo de la meseta es, logarítmicamente puede ser real, pero el problema no es eso. ¿Cómo que logarítmicamente? O sea, si los casos siguen subiendo, ¿dónde está la meseta? No, es que eso suben aritméticamente. ¿Ves? Ya ves, tú no aprobaste matemática en el primer ciclo. No, si yo probé todo, hermano. ¿Qué te pasa? No. El que estudia triunfa. No es suerte. Pero el asunto es que definitivamente, o sea... No, pero igualito, aunque sea aritmética, sigue la curva hacia arriba, no hay meseta, pues, hermano. El asunto es que no hemos logrado revertir, ¿no?, la contagiosidad. O sea, no hemos logrado bajar de 1. O sea, hablemos el RO no hemos logrado bajarlo de 1. Que da un Google lo que significa RO. R y una O pequeña. RO. Si usted le pregunta a Fauci en Estados Unidos, tiene usted Perú, le pone el caso Perú sin que él lo conozca, le dice, el Perú ha hecho una cuarentena para bajar su RO. Ok, perfecto. ¿Cuánto está su RO ahorita? Si usted le dice a Fauci, está en 1.13,
te va a decir, no puede levantar. Él es un técnico y te va a decir, no va a levantar, jamás, porque si su meta era menos de 1, simplemente va a tener un rebrote. Pero hacemos otro mes de cuarentena o lo que quiera el colegio médico y el ROC sigue igual, hemos perdido más y no hemos ganado. Eso, pues, lo que yo creo que el colegio médico está confiando en que la presión pública lo obligue a Vizcarra a darle el timón de esto. Al ejército. No, el primero, la organización al ejército y la parte técnica a los salubristas. No, pero está mal dicho el ejército, es el comando conjunto. Claro, es comando conjunto en realidad, ¿no? Pero lo interesante es que ni siquiera es comando conjunto, sino se creó lo que se llama el Sistema Nacional de Defensa. Claro, sí lo escuché. Y ese Sistema Nacional de Defensa, no sé por qué, solamente lo han utilizado para dar seguridad. Absurdo. Tienen camiones, tienen aviones, tienen infraestructura. En los Estados Unidos el ejército vino, aquí en Nueva York, y Así es. hicieron un hospital. Así es. ¿No? Porque Así están preparados para eso. En este momento, la Naval, yo lo sé de buena fuente, tiene como 20 hospitales guardados. ¿Y por qué no los sacan? Porque el Estado no los quiere. O sea, el Estado simplemente el gobierno. El gobierno no le interesa. O sea, los comunistas no lo quieren. Exacto. O sea, es una situación increíble, ¿no? Sí. Es una situación realmente increíble. Doctor, muchas gracias por estar compartiendo. Ojalá no sea la primera ni la última. ¿Ah? No creo. Lucho tiene mucho que dar y sabe demasiado. Claro que Sabía demasiado. Ese era un dicho que siempre, ¿no? Una broma de amigos. Un honor para mí estar con dos profesionales que nos dicen la realidad de lo que está pasando, ¿no? Porque, ojalá pronto podamos estar por Nueva York para visitarte. Claro que sí, porque siempre es importante informarse, educarse. Todos los días uno aprende algo nuevo. Y lo que yo he aprendido más hoy día es de que esta pandemia se arregla, se enfrenta de acuerdo a la idiosincrasia y al territorio y a lo que es cada país, ¿no? Complicado, sí. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Sus palabras de despedida y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué mensaje nos podría dar? Ojalá que las cosas mejoren, Dios mío. Así es. Bueno, mi mensaje de despedida es simplemente confíen que los médicos van a hacer lo posible, bueno, a pesar de todo, ¿no? Yo creo que estamos en la lucha. Y yo siempre he confiado que el pueblo peruano tiene un as bajo la manga, no sé por qué. O sea, de esta vamos a salir de todas maneras. Nos va a costar, pero vamos a salir. Yo lo sé. Gracias. Ricardo, por favor, tus palabras. Por supuesto, completamente de acuerdo con mi amigo, mi hermano, mi brother, mi causa, Lucho Villar. Nos conocemos desde que yo tenía 15, él tenía 18. Pero yo le digo a los peruanos que cálmense, pero por favor aprendan a votar, pues no voten por este tipo de gente. Exacto. Votaron por el Pepe Cutra, siguió ese señor, entonces tienen que están pagando. Inclusive a mis colegas médicos yo les decía, algún día lo van a agarrar, porque cuando comenzó el régimen, con el plebiscito, yo hice una pequeña demostración de mis creencias, y me votaron de varias páginas de la universidad, en la cual yo estaba metido, por dar mi opinión, y desgraciadamente se cumplió. Agarraron unos abogados, le dije, van a agarrar a los médicos después, y ahora a los médicos lo han tratado como una simple zapatilla, ¿no? Eso es cierto. Entonces, las cosas suceden así, por favor, aprendan a votar. En cuanto a los de Estados Unidos, no se preocupen también de que todo se va a lo simple. Lavado de manos, distanciamiento social y mascarilla. Y van a estar bien. Sí, muchas gracias. Y ya saben, aprenda a votar y dejemos hay que despolitizar esta pandemia y escuchar a los que son los verdaderos héroes, los médicos, ¿no? Gracias, Julito. Y es increíble que en el Perú se esté habiendo tantos residentes médicos que están pidiendo una oportunidad, que ganen más experiencia, traer médicos de Cuba, pues, hermano. Son la infiltración del comunismo en el Perú. Recuerda de mis palabras, desgraciadamente. Sí. Okay. Lo que siempre desearon. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, cuídense, hermano. Que le vaya muy bien. Gracias. Y nos encontramos acá desde la BUN en esta tarde de América Viva. Hoy día 20 de mayo, señores, después de casi 2 meses, mi primera entrevista afuera.
Y qué mejor hacerlo con dos grandes personajes de nuestra comunidad. A la derecha, el señor Zamora de la UN, Pedro Zamora, y el señor Rafael Tora por Goya. Goya siempre está contigo. Mr. Zamora, bienvenido. Gracias, les agradecemos infinitamente a todos los medios de comunicación, ya que esto pues no sería posible sin el apoyo de los medios. Obviamente sin el apoyo de Goya tampoco sería posible, y sin el apoyo de todas las organizaciones que nos están apoyando. Ya esta es la tercera vez que se hace esto aquí en esta área, y vamos a seguirlo haciendo en muchas otras áreas. De hecho, el día de hoy se están haciendo aproximadamente 30 ciudades en Estados Unidos y México. Y obviamente quisiéramos que traspasara fronteras en todos lados, en todos los países, porque hay mucha gente necesitada. En el caso de Nueva York y el área triestatal de Nueva Jersey y Connecticut, pues gracias, Rafael, te agradecemos mucho. Si es de Goya, tiene que ser bueno. Si es de Goya, tiene que ser bueno, pero le voy a decir algo. Yo me siento orgulloso, pero también me siento triste que estamos aquí, Goya, participando con mecenas. Quiero felicitar a Pedro por la labor que él ha hecho, organizando todos estos grupos y organizando este esfuerzo. Nosotros vamos a dar una donación de 40,000 libras de alimentos para ayudar a estos esfuerzos, pero también nos sentimos tristes que tantas familias, tantas personas están sufriendo por este virus. Sí, usted sabe que Nueva York, no quiero volver a repetir, pero es una de las zonas más afectadas de la pandemia, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Don Pedro, yo sé que usted está dando sus instalaciones, así como cuando usted nos brinda entretenimiento, gozamos con nuestra música, en los momentos que el pueblo necesita, con América Viva, la BUN dice presente y nos brinda sus instalaciones. Si puede ver la cámara, nos brinda las instalaciones para ayudar a nuestra gente. Muchas gracias. No, gracias. A nombre de la BUM, a nombre de Zamora Entertainment, a nombre de Mecenas, a nombre de Goya, les damos las infinitas gracias a todos ustedes y a toda la gente que nos estuvo apoyando, a todas las organizaciones, a todas las compañías que nos apoyaron. Gracias, porque estamos poniendo, la idea es poner un plato de comida en la mesa de nuestra gente que tanto lo necesita. Esta ayuda es para gente que verdaderamente lo necesita, que no está haciendo o no está recibiendo ninguna ayuda del gobierno o que en general lo necesitan. Entonces, vamos a exhortar a la gente de que cuando lo hagamos, pues vengan y se inscriban. Lo hacemos a través de inscripciones. Como ven, gente, esta mañana a las 6 de la mañana ya había línea. Fueron calculamos 10 cuadras de línea por ambos lados, y así lo dimos bien rápido. 1,200 despensas el día de hoy aquí, y en Long Island fueron otros 2 lugares que se dieron, y en muchas otras ciudades que se dieron simultáneamente. Gracias obviamente al apoyo de compañías como Goya, que nos hacen posible hacer esto. Gracias, señor Zamora. Y si es de Goya, tiene que ser bueno. Rafael, yo sé que son momentos tristes de nuestra comunidad, pero todavía hay esperanza. Mira, yo tengo mi niña de 9 años y digo, a mí no me agarre el virus, carajo, como buen peruano me como mi limón y mi buena sardina Goya. Y digo, hay que seguir luchando. Un mensaje para la comunidad. El mensaje es que Goya es parte de la comunidad. Siempre vamos a ser parte de la comunidad, siempre nos vamos a juntar en estos esfuerzos para ayudar a la comunidad, y mucho más que eso, que Dios bendiga a la comunidad. Gracias. Continuamos acá con esta gente también linda, y estamos acá con otro personaje. Venga para acá, mi hermano Jesús Núñez, ¿cómo está? El Mayimbe, ¿eh? ¿Cómo estás? Yo súper bien, me siento contento, porque tenía tiempo que no te veía y ahora nos encontramos, y me alegro mucho por yo ver estos eventos así, porque eso es lo que necesitamos ahora, que nos tratemos como hermanos, que nos ayudemos, nos apoyemos, que ya no sigamos siendo enemigos, que empecemos ya a cooperar de uno al otro. El bien del otro es de uno mismo, en verdad. Y estos son los tiempos que nosotros necesitamos demostrar lo que nosotros somos. Y en todos los tiempos malos, como ahora,
es que tenemos que ser fuertes y no ponernos débiles. Tenemos que ser fuertes y seguir luchando hacia adelante. Oye, Mayimbe, te voy a invitar al programa más adelante. Vamos a tener algunas secciones del despertar de la conciencia. ¿Ah? Hay que despertar la conciencia, ¿no? Claro que sí, y más ahora en estos Jesús Núñez, el Mayimbe. Y más ahora en estos tiempos, como te estoy diciendo, porque están aconteciendo muchos sucesos fuertes y ahora es que la humanidad necesita tener apoyo, ayudarnos uno al otro y seguir hacia adelante. Tenemos que estar positivos, ya no más negativos. Claro que sí, también quiero que vea acá también Tortillería Chinantla, de mi gran amigo también, está presente. Acá tenemos también, mire las bolsas de Goya con América Viva. Todas las bolsas de Goya, ¿no? Si es de Goya, tiene que ser bueno, señoras y señores. Claro que sí. También estamos acá, a ver. América Viva, un saludo para la comunidad, hermano. ¿Cómo está? Muy buenas, buenas, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes en estas ayudas que estamos brindando a nombre de Zamora Entertainment, de Zamora Enterprise, de Pedro Zamora, de Labún, de Goya, de toda la comunidad mexicana, hispana, que se ha hecho presente en esta pandemia que no estaba programada dentro de nuestras vidas, señor. Yo sé. Estamos trabajando. Yo me he metido acá con toda la gente, Muchas gracias. Gracias. Mi reina, Giraldo, ¿cómo estás? América Viva presente. Buenas, Venga. Qué rico estar aquí, siendo parte de este evento que América Viva, el señor José Cruz, como siempre, con ese gran corazón, brinda para la hermosa comunidad que hoy en día nos necesita. Toda nuestra comunidad, no solo colombiana, mundial, mexicana, ecuatoriana, de todo el mundo nos necesita, y el señor Cruz, con ese gran corazón, lo vuelvo y repito, brinda su mano, brinda su apoyo, y agradezco inmensamente a él y a América Viva por tanto apoyo, y a cualquier otra persona, los voluntarios que se han unido a nosotros para ayudar y ser presente en este día de hoy y la vez pasada, el 5 de mayo, que fue un éxito, y este fue el triple de éxito. Claro que sí. Vine un poquito tarde porque yo sabía que había una gran cantidad de gente hoy, ¿eh? Gran cantidad de gente. Sí, mucha gente, pero se logró el objetivo que queríamos. Gracias. Claro que sí. Ven para acá, Juan Carlos, por favor. Estamos allá. Vamos para allá. Estamos en vivo. Mire todo lo que está haciendo, todo lo que ha dado Goya. Ojalá que también esto sirva pues de incentivo. Hay muchas organizaciones que hacen muchos eventos. ¿Dónde está mi gente peruana, el Club Ancash? Por favor, hay que hacer algo también por nuestra comunidad peruana. Venga para acá. Venga, Juan Carlos. Estamos acá con toda la gente en vivo. ¡Un aplauso! Un aplauso para todos ellos. Por favor, un mensaje. Ahí estamos. Hola, mi nombre es Essie Landesbaum, presidente de Mecenas, y quiero aprovechar este momento también a nombre del señor Pedro Zamora para darle las infinitas gracias a todos los voluntarios, todos los que están aquí presentes. Yo sé que es un esfuerzo estar lejos de casa, dejar a la familia, pero hay mucha necesidad en nuestras comunidades, demasiada. Y esta es una muestra de que la unión hace ¿qué? La fuerza. Entonces, distancia social, hay que hacer así. Entonces quiero realmente dar las gracias a todos y cada uno de los que están aquí hoy día, de los que vinieron ayer a empacar, nos mandaron los videos. Mil gracias. No voy a decir nombres porque no quiero que se me pase alguno, pero a todos y cada uno de ustedes, 1.000.000 de gracias, y esperemos que esta no sea la última vez. Por favor, sigan a Mecenas en las redes sociales, sigan también a Donaciones Unidas USA, y por favor contribuyan, aunque sea lo que sea, sale de nuestro corazón y es lo que importa. América Viva, sigan América Viva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola. Saludos para todos de parte de América Viva. Muchísimas gracias. Y aquí estamos porque unidos somos uno.
Claro que sí, señoras y señores. Ven, César, ven para acá, venga para acá. Oye, venga, mi gran amigo. Ay, no quiere venir. Pero bueno, señoras y señores, así nos despedimos, llegamos casi al final. Había mucha gente, pero que esto sirva de un ejemplo para que todas nuestras organizaciones de diferentes comunidades nos unamos para darle a los más necesitados, la gente que más nos necesita. Así que aquí desde la BUM han dado víveres a casi 1.200 personas. 1.200 personas. Y eso hay que aplaudirlo, porque Julio en América siempre está presente en los hechos de nuestra comunidad. Gracias, nos vemos esta noche, porque esta noche, a partir de las 10 de la noche, tendremos un programa muy especial hablando y analizando la pandemia en el Perú. Muchas gracias.